Jornada 19 de la Liga 2025-26, el Barça recibió al Atlético de Madrid en el nuevo Camp Nou en busca de asegurar el liderato y hoy se ganó como se debía. ¿Qué tal? Esto es ese culé y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Valde, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Koundé como nuestra línea de 4, Pedri, Eric García, Dani Olmo como nuestros tres mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Andreas Christensen, Marc Casado, Dro Fernández, Marcos Rashford y Ferran Torres. Hay veces que las oportunidades, por más que las busques, nunca llegan. La vida es así, hay veces que tú te puedes esforzar tanto y nunca llega esa oportunidad que tanto deseas. Pero para hacer la vida un poco más divertida, también hay veces en las que sin siquiera tal vez buscarlo, llegan. Pero el punto de estas oportunidades no es si llegan o no, es que en el momento en el que lleguen no puedes desaprovecharlas. Y no siempre va a ser fácil hacerlo, pero tendrás que estar preparado para recibir esa oportunidad. Y en esta semana, tras el fin de semana para ser más específico, el Barça tras firmar un partido bastante soso, bastante mejorable en muchos aspectos, pero que al final terminó siendo una victoria, recibió una oportunidad impensable. Impensable no porque el clásico rival esté en un momento álgido de su temporada. Impensable más bien porque es muy temprano después de haber perdido el clásico hace tan solo un mes, o poco más de un mes. Para ser específicos, han pasado 4 partidos ligueros desde que perdimos el clásico, desde que el Madrid nos sacó 5 puntos en la tabla, y contra todo pronóstico, en un momento en el que el Barça sigue buscando mejorar su juego, sigue buscando reencontrarse, el Barça ha hecho las cosas tan bien como para seguir sumando, y que de repente, en un momento a otro, el Real Madrid se dejara 3 veces 2 puntos, 3 veces firmó empates, provocando así que tan solo este último domingo empataran contra el Girona en Montilivi. Y así el Barça terminaba la última jornada siendo líder. Y tal vez se pregunten en qué te refieres a la oportunidad. ¿Qué oportunidad si ya el Barça había jugado su partido? Y pase lo que pasara en esa jornada, el Barça ya era líder por un punto, sí, pero líder finalmente. Pues más que nada porque el liderato llegaba repentinamente y justo antes de enfrentar a uno de los mejores equipos de España. Un equipo que venía ganando varios de sus partidos, si no me equivoco había ganado los últimos 5 o 7, tanto en Champions como en Liga, y como ya dije, el Barça seguía buscando reencontrarse. Y es a eso a lo que yo quería llegar. El Barça tenía la oportunidad, sí, pero no la oportunidad de ponerse líder, porque eso ya lo era, sino de reafirmar su liderato y reafirmarlo de la mejor manera, mostrando una gran imagen en un gran partido así. Tal vez el Atlético de Madrid no es el equipo candidato a la Champions, no es el equipo candidato a ganar la Liga siquiera, aunque eso ya se verá más adelante, pero no deja de ser un gran equipo que con los últimos años ha sabido complicarnos y que sin ninguna duda siempre va a ser complicado disputarles. Y considerando que el Barça en esta temporada, de los últimos 3 partidos importantes, no ha ganado ni uno. Derrota contra el PSG, derrota contra el Madrid y derrota contra el Chelsea. Este era el momento para no solamente afirmar tu liderato, sino cambiar la imagen, mostrar algo mejor, decirle al hincha que es muy temprano para tirar la toalla, que si no venimos del todo bien, no es porque no se quiera, no es porque hemos olvidado cómo se gana, no es porque ya no queremos ganar, sino porque siempre va a costar ganar después de ganar. Igualar lo que se hizo la anterior temporada va a ser muy difícil. Imagínate, otro triplete doméstico en 2 años es una locura. Es posible porque es posible, pero es una locura. Pero no quiere decir que esa no deba ser la vara. El Barça ya ha mostrado que puede jugar partidos importantes y que puede hacerlo de una mucha mejor manera a lo que lleva haciendo esta temporada. La oportunidad de dar un cambio ante una cita grande. Y un cambio en el momento preciso para asegurar tu liderato. Eso significaba el partido de hoy. Y hoy el Barça ha firmado un partido correcto para lo que merecía esta oportunidad. Así que vamos a ver el partido. Y como siempre, primero hablamos del 11. Un 11 que raro, ¿no? Ya no me sorprende. Porque curiosamente al Barça le pasan un montón de cosas siempre antes de partidos importantes. Y a pesar de eso, no te saca un 11 muy extraño. 3 de arriba están bien, los 4 de atrás también están bien, porque Gerard Martín vuelve a repetir como central y vuelve a firmar un partido excelente. Tal vez no perfecto, pero un partido bastante bueno, que a pesar de haberse ganado la amarilla, una amarilla que estuvo al borde de ser una roja, termina el partido así, con una amarilla desde la primera parte y lo termina perfectamente bien. Y más allá de eso, con la lesión de Fermín entra Olmo, y hoy Olmo más allá de su gol ha hecho un gran partido que luego finalmente termina con la lesión, lamentablemente. Y la compañía de Pedri, a pesar de que ya se intuía que iba a ser Frenkie de Jong, algo le pasó, algo, bueno, muy personal supongo, y entra Eric García, que nuevamente cumple
y más que te cumple, hace un gran partido. Como ya he dicho, creo que existen los jugadores polivalentes y los jugadores cumplidores. Y creo sinceramente que Eric García ahora mismo es un jugador polivalente. Un jugador que te cumple de central, que te cumple de lateral, que te cumple de 5. Y vete tú a saber si no te puede cumplir de otra cosa más. Tan solo esos tres jugadores, Eric, Gerard y Olmo, fueron, por así decirlo, entre muchas comillas, las sorpresas, porque ya a estas alturas ya no es sorpresa. Y el Barça arrancaba un partido discutido porque el Atlético de Madrid tuvo sus chances, pero al mismo tiempo el Barça no se veía tan mal, no sentía que el Barça estaba en peligro de que le hagan el primer gol e incoherentemente terminan siendo ellos los que hacen el primer gol. Pero creo que en algún momento he repetido que algo que preocupa al Barça no es que le marquen primero, sino que le marquen muy temprano en el partido. Pues hoy no ha sido el ejemplo de eso, pero sí ha sido el ejemplo de que le marcan primero en el partido. En una jugada, debo decir yo, muy puntual, porque incluso en ese momento el Barça venía regularmente bien, yendo a mejor. Y de la nada Molina saca un gran pase largo a espaldas de la defensa, Cubarsí se queda dormido en la línea defensiva, provocando el mano a mano contra Joan García, que finalmente Eric García no puede llegar a complicar y Baena define bastante bien. 1-0 en el marcador. El Barça nuevamente tiene que jugar a contracorriente, pero curiosamente no se sintió así. Por lo menos yo no sentí en ningún momento que fuera así. El primer gol, a pesar de que no veníamos de un momento en el que veníamos mal o que estábamos dormidos, funcionó para sacarle una marcha más al Barça, sacar el orgullo que necesitaba este partido, porque es a partir de acá que el Barça empieza a escalar y a escalar e ir a más y a más, y es ahí donde el Barça se siente mejor en el partido, cuando tira más, cuando empieza a sentirse dominador del partido, porque empieza a correr, porque empieza a complicar, porque el balón llega bastante rápido después de la pérdida, y bueno, no quiero sonar como grabadora, pero es así. Chicos, si corren todo va a salir bien. Y hoy sinceramente no me quiero agarrar a ciertos aspectos y decir no, que hay cosas que aún debemos mejorar y aún tenemos que seguir así para arriba y que no puede pasar estas cosas. Hoy no quiero enfocarme en eso. Eso fue para el partido contra el Alavés. Hoy incluso si ganamos de suerte con un gol medio raro en el último minuto, si llegaba en un penal, que bueno, finalmente hubo un penal y lo fallamos, hoy yo no me hubiera quejado, incluso hubiera omitido muchos errores de ser ese el partido, porque hoy para mí los 3 puntos eran esenciales para que este Barça pueda iniciar algún cambio. Pero no solamente es que el Barça ha ganado marcando 3 goles y remontando un partido, sino que lo ha hecho mostrando una mejor cara. Que repito, tal vez haya errores, tal vez haya momentos en los que tenemos que estar mejor, tenemos que estar mucho más atentos, mucho más activos, pero no me interesa hablar de eso en este partido, porque me han dado tal vez más de lo que esperaba, y es raro que diga esto, porque yo no me pongo en plan derrotista. Yo no creo que el Barça no vaya a disputar nada porque haya perdido el primer clásico de la temporada. No creo que el Barça se vaya a quedar fuera de la Champions simplemente por perder 2 partidos en la fase de liga. Yo no quiero vender a media plantilla y pedirle a Flick que cambie el sistema de juego, pero por como venían siendo los partidos, yo incluso pensaba que este partido iba a ser más sufrido que disfrutable. Y finalmente el Barça no solamente supo sufrir, porque hubo un momento en que se tuvo que saber sufrir, sino que en esos momentos en los que no sufríamos, éramos dueños y amos del partido. Incluso sufriendo tuvimos nuestra oportunidad y marcamos el tercero. Aún así, si hay un único error que no puedo dejar pasar es el penal. No sé qué pasó ahí, creo que jamás he visto a Lewandowski fallar más de un penal en una temporada. Es muy raro y bueno, ha pasado esta temporada, primero contra el Sevilla y ahora el de hoy. Y lamentablemente es un fallo que no te puede pasar en estos momentos. En el partido contra el Chelsea mencioné 3 cosas que no te podían pasar en un partido de Champions. Creo que esta cuarto, el fallar un penal ante un rival tan difícil, no te puede pasar ya no solo en Champions, sino en ninguna competición. Es un error que no puedo dejar pasar y sobre todo por cómo fue el penal, porque la mandó a las nubes. Luego es verdad que Lewandowski tuvo la oportunidad de reivindicarse con un gran cabezazo que Oblak saca maravillosamente, pero siendo Lewandowski y sabiendo lo que había pasado en Sevilla, este penal no lo podía fallar. Pero finalmente, por suerte y por obra y gracia de Flick y el equipo, ese penal finalmente no termina costándonos el partido. Aún así, y con penal fallado, el Barça seguía siendo superior, seguía teniendo el balón, seguía jugando como se debía jugar este partido, compitiendo, tal vez con bajas, sí, porque Fermín es el titular, Frenkie de Jong es el titular. Hay uno que otro jugador que aún en esta temporada está siendo muy señalado. Pero hoy dejamos todo eso de lado. Hoy no importaba quién estaba en el 11 inicial. Hoy no importaba si Koundé venía siendo criticado, si Gerard Martín aún lo estamos viendo como central, si qué sé yo, si Pau Cubarsí no está haciendo su mejor temporada. Hoy todos los chicos dejaron todo eso de lado y salieron a hacer lo que debían hacer y lo han hecho perfectamente bien. Y el primer tiempo termina con grandes sensaciones. Para mí el primer tiempo termina de gran manera y me hace sentir que el segundo
segundo puede ser aún mejor. Y esto también es raro, porque en el banquillo no había nadie especialmente que pudiera cambiar lo que estaba pasando en el partido. No había nadie especialmente que tú pensaras, si entra este, el partido va a ser un paseo para nosotros. Pero aún así sentía que éramos mejores, que con un par de ajustes podíamos ser incluso más. Y a pesar de que finalmente no llegó esa mejoría plena, el Barça no decayó, porque el segundo tiempo de cierta forma fue bastante similar a lo que fue la primera. Un Barça que tenía el balón asegurado por Pedri, un Barça que hacía mucho daño con ambas bandas, con Rafinha y Lamine, un Barça que a pesar de tener un Lewandowski un poco ido por el penal fallado, seguía ahí, seguía presente, y un Barça que vio un Dani Olmo muchísimo mejor a lo que hemos visto en los últimos partidos. Olmo estuvo muchísimo más participativo, se mostró mucho más, jugaba mucho más simple, balones en los que tal vez se arriesgaba le salían bien, y verdaderamente es una putada porque el segundo gol, el gol de la ventaja, llega gracias a él y también llega la lesión. No sé qué carajo le habrá hecho Olmo a la vida, qué de malo habrá hecho para que siempre que está en un momento mucho mejor, en el que se ve que está mejorando, llega otra bendita lesión. Esta vez por caer mal, según lo que leí parece que se disloca el hombro y parece ser que se pierde el resto del año, volvería todavía en enero. Y sinceramente no sé qué puedo opinar de eso, la suerte que tiene el Barça con las lesiones no es nada normal. Pero repito, en este partido no me quiero enfocar en lo malo, me quedo con lo bueno. Olmo ha hecho un gran partido y qué suerte que llegó ese gran partido en la necesidad, porque creo que todos estamos de acuerdo que Fermín es el titular, pero a raíz de la lesión de Fermín, Olmo estaba obligado a sacar su mejor versión y tal vez no llegó al prime, pero sí llegó a un gran nivel que se ajustó para lo que necesitaba el Barça. El de la ventaja llega también la lesión de Olmo, y es en este momento en el que el Barça no es que desistió de atacar, sino que lo hizo con más cautela. La ventaja la teníamos nosotros, ellos tenían que salir a buscarlo. Jugar inteligente, eso también es parte de una victoria importante de un líder. Saber cuándo sí y cuándo no. Y si bien es cierto, me hubiera encantado seguir viendo a un Barça muy agresivo, llegando constantemente, pasando por encima del Atlético de Madrid, hay que decirlo, ellos también juegan. Y sabiendo que ahora tenemos un mediocampista menos, entre comillas, porque con la salida de Olmo entra Rashford y Rafinha pasa al mediocampo, el Barça tenía que jugar mucho más inteligente. Y lo fue bastante inteligente hasta que finalmente llega los dos cambios que cambian el partido. Finalmente, por bastante cansancio, porque ambos vienen de una lesión, sale Rafinha, sale Pedri, y creo que esto demuestra lo importante que son estos dos jugadores. Una demostración más de lo que son estos jugadores de clave para este Barça. Porque con la salida de estos jugadores entra Casado, entra Dro Fernández, y es aquí donde el Barça poco a poco se ve, no sé si doblegado, pero sí se ve consciente de que ya no tenían sus armas, sus mejores armas para seguir sacando un gran resultado y siquiera buscar el tercero. Hubo chances, porque finalmente por ahí Lamine tuvo una ocasión, por ahí se siguió intentando, pero poco a poco el control del mediocampo se hizo menos. Y es aquí donde el Barça saca otra faceta que yo he mencionado bastantes veces que es importante. Hay que saber sufrir. Si no me equivoco, los cambios suceden al minuto 75. 75, quedaban todavía 15 minutos largos y lo que añadiera. Y son estos 15 minutos más el añadido que el Barça supo sufrir como se debía. Es verdad, también hay que decirlo, tuvimos un poquito tanto de suerte, porque el Atlético tuvo jugadas y bastante claras, una de Almada que se lleva casi todo el equipo y por suerte le queda mal para patear, otra de Griezmann prácticamente bajo palos. Creo que la entrada de Griezmann y Sorloth para el Atlético de Madrid fue muy buena, sobre todo en esta parte en la que el Barça ya empezaba a sufrir, pero el Barça entendió que el saber sufrir significa correr aún más de lo que ya lo estabas haciendo. Y es aquí donde hay que hablar del papel clave de Eric García, de Rashford, de Ferran Torres, todos corriendo a intentarlo, todos a cuidar ese balón en cuanto se pudiera, botarla a la mierda cuando se pudiera y matar el partido en cuanto se pudiera. Las jugadas sí aún pasaban, aún el Atlético tenía esa oportunidad de empatar el partido, pero como digo, la mezcla de la suerte y de la entrega que tuvo este equipo funcionó. Y funcionó como debía hacerlo, porque un líder tiene que saber sufrir, tiene que saber ganarlo por sus armas, tiene que entender cuándo sí, cuándo no, y cuando no tiene sus mejores armas, las de repuesto, los Rashford, los Dro Fernández, los Christensen tal vez, todos estos tienen que correr aún más. Y yo aplaudo a Rashford porque hoy se le vio otra actitud, una en la que corrió y fue importantísimo para mantener el balón, para salir incluso jugando desde atrás, siendo siempre una opción de pase largo para cualquiera de los defensas, para cualquiera del mediocampo. Hoy aplaudo a Dro que en los pocos minutos que tuvo supo mantener el balón para sí mismo. Y hoy aplaudo también a Ferran que finalmente se saca todo, entre comillas, la mufa que había tenido contra el Chelsea de fallar una tan clara, y es verdad que llega en la última jugada del partido, pero qué importante es que ese balón
sea gol y ya está. Se acaben esos 2 últimos minutos que quedaban, no se juegue más, que el árbitro pite y que el Atlético de Madrid no tenga ninguna chance. Me dirán que es un gol sin relevancia porque el Barça ya lo estaba ganando, pero recordemos que nosotros nos quedamos fuera de una final de Champions por tan solo 2 minutos. Todo gol en un partido así vale un montón. Y ya con el 3-1 no hay más, creo que ni siquiera tiene chance del Atlético de Madrid de sacar de mediocampo. No lo sé, yo estaba muy feliz y empecé a celebrarlo. El árbitro pita al final y el Barça no solamente asegura su liderato, sino que también manda un mensaje, no solamente al hincha, sino también a todos los que lo ven. Este Barça tal vez no esté al nivel de la anterior temporada, está claro, pero ojo. Cuidado que no arranquemos, cuidado que este equipo no empiece a carburar, cuidado con que este equipo no se le dé por recordar lo que fue la anterior temporada. Porque así, perdiendo un clásico, perdiendo contra el PSG, contra el Chelsea, no teniendo un gran inicio en la Champions, no teniendo tal vez un gran inicio en la Liga, hoy este equipo es puntero. Hoy este equipo dormirá líder y no importará qué pase mañana con el Real Madrid. Si gana, aún estarán un punto por debajo. Este equipo seguirá líder. Y ojalá dure, porque capaz digo estas palabras y luego la siguiente jornada contra el Betis nos va mal. Puede pasar, pero el partido de hoy me sirve para entender que este Barça, ese Barça que tantas alegrías me dio la anterior temporada, sigue ahí, tratando de encontrarse a sí mismo, tratando que contra todo obstáculo las cosas le salgan bien. Y hoy somos líderes, hoy se ganó bien, y hoy el Barça ha ganado un partido importante como lo debe ganar un equipo líder. Con esto dicho, aplausos para los jugadores y ahora sí, la tabla. Y como ya lo dije, el Barça con este partido asegura su liderato, está a 4 puntos por arriba del Madrid que juega todavía mañana en la jornada adelanto debido a que ambos equipos en enero jugamos la Supercopa. Pase lo que pase mañana, el Barça terminará este adelanto de jornada como líder y deja a 6 puntos al Atlético de Madrid. El Villarreal por su parte se quedará con un partido menos, pero aún así los dejamos a 5 puntos. Sin más que decir, qué importante ha sido esta victoria, qué satisfactorio ha sido ver a un Barça que no solamente juega bien, sino que sabe sufrir cuando tiene que hacerlo, y yo no podría estar más feliz hoy día. Ojalá esa felicidad se expanda mucho más, ojalá mañana se dejen puntos ellos, y si no, ojalá el sábado ganar contra el Betis. Ojalá. Todo es un ojalá, pero así es esto. Confiemos por favor porque esta gente lo necesita, Flick lo necesita, y solo así iremos a mejor. Así que sin más, como siempre en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Geek donde voy a hacer directos pronto y mi TikTok donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste o lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, qué feliz estoy, me he tomado un tiempo para empezar a grabar, pero créanme que lo he hecho con una sonrisa en el rostro durante casi todo el video. Lamento si no comenté errores, lamento si esperaban otra cosa, porque a lo mejor el partido no fue perfecto, pero hoy como digo, lo importante era ganar y creo que el Barça me ha dado mucho más de lo que esperaba. Así que a disfrutar. Visca el Barça como siempre y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.